hay acto más revolucionario que el de trabajar indeclinablemente e insistentemente por la unidad popular en Colombia, y reconozco en este proceso, en su lucha, esa decisión inquebrantable de forjar el único camino claro para una nueva Colombia, que es la unidad popular. Por eso estamos aquí hoy en este cuarto congreso, lo saludamos y lo aplaudimos desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Porque este gobierno, que es el primer gobierno progresista en toda la historia de este país, es un gobierno de transición que nos ha tocado construir en el marco de la diferencia. Es el primer gobierno que se ha puesto al frente de la lucha agraria teniendo los más grandes obstáculos. Lo decía nuestro representante a la Cámara. Tenemos un Congreso que no ha permitido transitar hacia las reformas estructurales y sociales que requiere este país. Hoy debo decir que después de un año en el que aprobamos los 2 primeros debates de la jurisdicción agraria, el Congreso de la República no ha querido abrir el debate que le falta para llevar la justicia agraria al campo colombiano. Y así como no hay justicia agraria porque no se quiere asumir la decisión, también encontramos que a la reforma agraria, a la reforma a la salud, a la reforma laboral, a la reforma pensional, se le han puesto los más grandes obstáculos. Pese a la decisión del gobierno nacional, hoy nos encontramos en una situación a 8 meses de nuestro cierre de gobierno, donde no hemos podido tener las grandes reformas que necesitamos. Y eso solo puede tener una respuesta. Es, como lo ha dicho el señor presidente, el poder constituyente movilizado y organizado. Y por eso la consulta campesina, para destrabar los obstáculos de la reforma agraria, hoy más que nunca no solo es vigente, sino que es necesaria, porque yo creo que el campesinado en Colombia, que los pueblos indígenas y que las comunidades negras, como se nos ha reclamado en este panel, requieren la decisión política del conjunto del Estado para remover los obstáculos estructurales y lograr la transformación necesaria. Pese a los obstáculos y la decisión de impedirle al gobierno de avanzar, hemos demostrado en el trabajo mancomunado entre el movimiento agrario y el gobierno nacional que la senda de la democracia se construye con la reforma agraria. Y hoy tienen que estar ustedes orgullosos y elevar la moral, porque con lo poco que hemos hecho, pero que nunca se había hecho antes, hemos logrado empezar la transformación de Colombia. El sector agropecuario creció en el 2024 más que ninguna otra actividad económica. Y en lo que va corrido del 2025, el trabajo de los campesinos, de los negros y de los indígenas ha logrado la mayor producción de comida en Colombia. Y hemos logrado con eso que en las ciudades, que en los centros de abastecimiento haya más comida de mejor calidad y más barata. Es Colombia quizá uno de los pocos países en el mundo que ha logrado controlar la inflación de los alimentos, permitiéndole a las colombianas y a los colombianos de las ciudades, a aquellos que no quieren aprobar la jurisdicción agraria o a aquellos que alzan la voz contra el gobierno del cambio, comer mejor y a mejor precio. Y ese es un resultado del gobierno del presidente Gustavo Petro y del movimiento agrario. Y con eso hemos logrado reducir la pobreza en el campo, con una gran brecha todavía. Pero los campesinos y campesinas hoy tienen más empleo, más ocupación. Y pese a que la ANDI haya dicho ayer que le preocupa el nivel de ocupación en el campo colombiano, o que insistan en que no hay trabajadores para cosechar, lo cierto es que la redistribución de la tierra que hemos hecho le ha permitido a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente trabajar la tierra, producir más y tener mejores ingresos. Eso es lo que estamos construyendo en nuestra reforma agraria. Tenemos 14 millones de hectáreas para sembrar. Estamos sembrando 5.8 millones.
esperamos cerrar este gobierno con el récord histórico de 6 millones de hectáreas sembradas en agricultura, pero todavía tenemos un reto inmenso de avanzar en esos 8 millones de hectáreas que no están sembradas, que están altamente concentradas y que no están generando la riqueza que se necesita. Para esa redistribución, para poder quebrar la injusticia agraria en Colombia, este gobierno ha hecho grandes esfuerzos, pero el pueblo colombiano tiene que construir una gran plataforma que le permita en los gobiernos sucesivos seguir avanzando como se ha avanzado en este gobierno. De lo contrario, lo que tendremos es la decisión, la misma que se tomó en 1972 en el Pacto de Chicoral, para reversar, para hacer trizas. Ya demostraron que saben cómo hacer trizas los acuerdos, lo que hemos construido y lo que hemos avanzado. Desde el Ministerio de Agricultura venimos construyendo un pacto por la tierra y por la vida. Una apuesta que le permita a esta unidad popular, a la posibilidad de transformar el país, tener un plan a 10 años. Un plan que lo que hemos hecho durante este gobierno sea el cimiento para lograr que esos 14 millones de hectáreas estén en manos de quien trabaja la tierra, para lograr que la agricultura siga siendo el motor de la economía, pero también para lograr que las tierras acaparadas, concentradas y despojadas retornen con dignidad y con verdad a quienes se las quitaron. Y queremos con ello también decir acá, en el norte del Cauca, donde hemos construido un acuerdo intercultural, interétnico, incluso con la presencia de los gremios de la producción, que el camino del acuerdo, que el camino del diálogo y de la construcción hacia la paz es el único camino viable y posible. Justamente ayer, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, increpando al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Agricultura, exigía que todas las decisiones se concertaran con el gremio. Y queremos decirles, aprovechando la presencia de ustedes, que este ministerio se ha sentado y se sentará con los gremios, pero que como nunca antes este ministerio está fundamentalmente donde están los campesinos, campesinas, indígenas y negros de Colombia. Y escucharemos en el reconocimiento de la diferencia, como lo hemos hecho con Fede Palma, como lo hemos hecho con Azocaña. Construiremos, como lo hemos hecho con la industria y con los gremios del arroz, las alternativas que necesita este país. Nos sentaremos con la Federación Nacional de Cafeteros cuantas veces sea necesario para seguir empujando la economía cafetera. Pero que no se confundan quienes nos quieren sumidos y arrodillados al poder económico, porque representamos hoy el poder popular y lo haremos hasta el último día de nuestro gobierno. ¡Adelante, clase obrera! ¡Adelante, campesino! ¡Que la lucha popular es el único camino! ¡Adelante, clase obrera! ¡Adelante, campesino! ¡Que la lucha popular es el único camino! Estamos afrontando 3 debates hoy en el tema agrario. Y curiosamente no es el de la tierra, porque este gobierno logró posicionar la reforma agraria, el reconocimiento territorial. Pero el debate hoy está en el manejo de los recursos para fiscales, quienes producen café, cacao, quienes sacan de sus predios la papa, quienes producen maíz, pagan una contribución que se llama la parafiscalidad. Cuando ustedes venden su producto, les cobran la contribución. Esa contribución la administran unos fondos llamados fondos parafiscales. Fede Cacao, Fede Café, Fede Papa. Esos recursos son recursos públicos que en virtud de la disposición legal administra un particular. Y hemos sacado un decreto para que las juntas directivas que administran esos recursos tengan
Presencia de mujeres, porque no la tienen. Presencia de jóvenes, que sean rotativas y democráticas. Y a eso hay quienes se quieren oponer, y los convoco y les pido que nos acompañen en esa pelea por los recursos públicos de los productores y por la democracia en los recursos que deberían revertirse en el crecimiento económico. La segunda pelea tiene que ver con el suelo, a propósito de este gran resultado. El suelo en el mundo se agota. Para el 2050 esperamos que el 90% de los suelos agropecuarios estén degradados, estén perdidos. Si se pierde el suelo, no tendremos dónde sembrar. Y Colombia tiene un importante patrimonio de suelos agropecuarios en el suroeste antioqueño, en la sabana de Bogotá, en el norte del Tolima, en Popayán. Y esos suelos se vienen urbanizando y usando para la minería. Este gobierno emprendió la construcción de un instrumento que son las áreas de especial protección para la producción de alimentos. La declaramos en el sur de La Guajira, la declaramos en Sopó, la declaramos en Jericó y las vamos a seguir declarando en todos los territorios donde los campesinos trabajan la tierra, aún en contra de las voces del miedo que están convocando a irse contra ellas. Porque no expropiamos, porque no les decimos qué sembrar, pero lo que sí hacemos es proteger los suelos ante la renta de la construcción urbana. No hay posibilidad de que el café, el cacao, el plátano o la ganadería subsistan al lado de un gran centro comercial o de una construcción residencial. Por eso también los invitamos a defender la protección del suelo rural agropecuario. Pero la más importante de las peleas hoy es la justicia agraria. La Sociedad de Agricultores de Colombia, en voz de su presidente, convocó a rechazar y a archivar el proyecto de ley de la jurisdicción agraria. Yo quisiera que nos preguntáramos quién gana cuando no hay jueces y magistrados en el campo para resolver los conflictos, si no son quienes se han quedado con la tierra a sangre y fuego, desplazando, acaparando y concentrando la tierra. Yo quisiera que el campesinado le dijera al Congreso de la República, con voz altiva y exigiendo sus derechos, que si es este el momento de responderle a la historia, es el momento de aprobar la jurisdicción agraria y rural, porque de lo contrario, ¿qué dirá el campesinado en las urnas el próximo año a un Congreso que le niega la justicia y la posibilidad de reivindicarse? Reforma agraria, justa y necesaria. 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 Y eso está pasando en el momento en que algunas personas que aspiran a dirigir a Colombia hablan de las zonas de reserva campesina como un instrumento de actores armados. Y yo quiero decirle a quienes siguen estigmatizando al campesinado en Colombia que lo que hemos hecho en este gobierno es defender la dignidad y reconocer al campesinado, y que frente a eso no daremos un paso atrás, y que seguiremos construyendo zonas de reserva campesina y declarándolas como lo hemos hecho. En 30 años de la Ley 160 se declararon 6 zonas de reserva campesina. Con la decisión de Gustavo Petro y su gobierno, hoy tenemos 19 zonas de reserva campesina que suman 1.100.000 hectáreas. Y son los territorios de la vida, son donde hoy se trabaja la tierra, es donde hoy el campesinado suma y construye exigiendo garantías y haciendo respetarse. Que quienes están diciendo que acabarán con las zonas de reserva campesina sepan que no es un acuerdo solamente de la autoridad administrativa. Son pueblos organizados que han resistido y persistido, que hoy acompaña a este gobierno
y que con la decisión del pueblo colombiano no serán más socavadas, vilipendiadas o agredidas, porque estaremos todos los colombianos defendiendo cada zona de reserva campesina, cada territorio campesino agroalimentario, cada territorio de la vida en este país. Y así hemos avanzado en el reconocimiento de los pueblos étnicos, de las comunidades negras y de los pueblos indígenas. Hemos constituido más de 120 resguardos, 65 consejos comunitarios y hemos ampliado más de 80 territorios. Eso suma hoy también 1.500.000 hectáreas en el trabajo de este gobierno. Y quiero significar que estamos entonces hablando de más de 2.500.000 hectáreas del movimiento agrario de los pueblos de la ruralidad colombiana, que hoy con la decisión de Gustavo Petro tienen un título, tienen seguridad y tienen la posibilidad de defenderse y de exigirse. Y seguramente todavía hace mucha falta un montón de decisiones, porque lo que hemos hecho no es suficiente, porque 4 años, compañeros y compañeras, son solo el inicio de la transformación de esta gran Colombia y sabemos que estamos dispuestos todos y todas a seguir construyendo la democracia que necesita Colombia. Y esta es la ruta que ya empezó. Por eso también quisiéramos, en este escenario de la unidad, en este escenario de la resistencia, en este escenario que nos ha permitido a nosotros construirnos, hablar de los retos que tiene la política agropecuaria. Se fue el conflicto armado en Colombia y nos dejó ver qué estaba pasando. No podemos dejar que arrecie nuevamente la violencia, porque aquí quisieron sacar a los campesinos y campesinas del campo, los mandaron a la frontera ambiental, a nuestras montañas. Hoy hay voces que con los argumentos del ambientalismo quieren sacar a los campesinos de las montañas. Y si no quieren a los campesinos en las montañas, en los bosques, en las selvas, pero tampoco los quieren en las tierras fértiles, ¿en dónde quieren que esté la fuerza que produce y alimenta este país? Pues les vamos a decir que con un gobierno progresista, los campesinos se quedan en donde están y protegen sus territorios y redistribuimos la tierra para que ocupen las zonas concentradas. Esa es la reforma agraria de Gustavo Petro, porque esa es la reforma agraria del movimiento colombiano en el más amplio espectro de la unidad popular. Y decimos con esto, y aquí está el representante Juan Pablo Salazar, ¿está? Esta semana quisieron hundir el proyecto de ley que habla de titulación en ley segunda, un proyecto de iniciativa parlamentaria, porque no quieren que los campesinos se les reconozcan sus derechos en las reservas forestales. El director de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, hicimos presencia en la Comisión Quinta y logramos que el proyecto no se archivara. Pero es el momento en que el campesinado debe acudir al Congreso y exigir que se discuta ese proyecto de ley para que los campesinos y campesinas que están en esos 40 millones de hectáreas de ley segunda puedan tener derechos y nadie los saque de su territorio. Esa es una deuda que tenemos y queremos hacer ese llamado al Congreso de la República. Termina nuestro gobierno con los indicadores más importantes que no haya tenido este sector hace 50 años. Por primera vez en 5 décadas reconstruimos más de 200.000 hectáreas en cultivos de yuca, de maíz, en cultivos transitorios que son los de la agricultura campesina. Gestionamos para el Fondo Nacional de Tierras más de 700.000 hectáreas, hemos formalizado casi 2 millones de hectáreas y hemos puesto 18.5 billones de pesos en un sector, demostrando que la agricultura debe ser el eje central de nuestra identidad nacional. Y al cierre de ese gobierno, en un escenario internacional sumamente difícil, un escenario donde el Caribe colombiano está acechado por las voces de la guerra y de la violencia, donde nuestros hermanos cubanos están en el asedio del bloqueo, donde las amenazas sobre Venezuela parecen amenazar el continente entero, donde no hemos logrado reconstruir Haití,
donde al Caribe en Latinoamérica le quieren poner la mordaza del silencio, la mordaza de la guerra. Un escenario internacional donde el genocidio contra el pueblo palestino padeció en silencio frente a los líderes mundiales, siendo nuestro presidente, y de eso debemos sentirnos orgullosos, que lideró la más feroz resistencia y el llamado a la humanidad para resistir. Y Palestina sigue luchando y la seguimos acompañando. Un escenario internacional donde se acaba el multilateralismo, donde parece que la humanidad no toma conciencia de la crisis climática. Un escenario internacional donde los pueblos del mundo vuelven a ver cómo las fuerzas de la derecha acaban las democracias. Y por eso es un orgullo para Colombia, y se lo debemos a la vía campesina, donde está el Movimiento Sin Tierra, donde está FENSUAGRO, donde están las organizaciones colombianas, recibir la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Caribe colombiano a partir del 24 de febrero. 300 delegados de campesinos y campesinas del movimiento internacional, una gran conferencia académica y una cantidad innumerable de países que como Brasil, que como Chile, que como Uruguay, que como México, que como Sudáfrica, se resisten a las voces del miedo, construyen democracia y están apoyando la decisión del pueblo colombiano de hacer la reforma agraria. Quiero aquí entregar al compañero del Movimiento Sin Tierra, en símbolo de la unidad latinoamericana y de nuestra resistencia, esta camiseta de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, para sumarnos todos y todas a la voz del pueblo latinoamericano por la resistencia, por la persistencia, por la posibilidad de construir una América Latina unida que hable de la paz, al centro de ella nuestros campesinos y campesinas. De América Latina y fuera Israel de las tierras palestinas. Fuera Trump de América Latina y fuera Israel de las tierras palestinas. Queremos rendir un homenaje para ir cerrando esta intervención a Dilberto Chilhueso, dirigente campesino de Caloto, a quien la violencia, a quien la guerra, a quien esas voces que no nos quieren dejar construir la esperanza y tienen miedo a que sigamos avanzando, le quitaron la vida. En nombre de él, en nombre de todos los compañeros y compañeras que pusieron su vida, a quienes han puesto el pecho, su integridad para seguir defendiendo este cambio, a quienes todavía se les critica, se les criminaliza, queremos rendir un homenaje hoy a los combatientes de la revolución agraria, a los combatientes de la vida, a quienes seguimos también pensando que otra Colombia es posible. Un homenaje en el momento más difícil del país, pero quizá también en el momento de mayor auge de la esperanza popular, porque sabemos que lo podemos hacer, porque lo hemos hecho y porque será el 2026 el año donde continuemos la gran revolución por la vida, la revolución democrática, el cambio en Colombia, y nadie nos va a detener. Porque si están compañeros con la angustia que tienen, es porque nosotros vamos por buen camino, con las botas bien puestas y con paso firme a llevar a Colombia al punto más profundo de su democracia para hacer la reforma agraria integral y popular que nos han mandatado, para devolverle la dignidad al pueblo colombiano. Por la vida. De los derechos humanos, las que nos permitan también reconstruir el tejido social que la guerra afectó. A las madres que cuidaron a sus hijos y a sus compañeros, a las madres que permanecieron en los territorios, en este lugar insigne de la guerra y del despojo, a las madres que permitieron a los hombres retornar a un lugar seguro, a quienes pueden hoy, con su amor y con sus manos, ayudarnos a trazar el camino de la transformación en Colombia, reconocerlas,
a Lisette, que nos acompaña siempre con el corazón caucano, quien nos enseña, a Natalia con siempre sus palabras bondadosas, a nuestra diputada del Cauca siempre firme, que nos ayuda a construir este territorio, a las mujeres del PUPSOC, mi más eterno agradecimiento, porque con su voz y con su aliento resistimos también los días difíciles. Y finalmente el mensaje en el Día Mundial de Protección del Jaguar, que me dirán ustedes, ayer estábamos en el Guaviare, entonces traemos la Amazonía en el corazón, pero el jaguar hoy representa la lucha internacional contra el imperialismo. Ha dicho el presidente, si el águila dorada quiere atacar al cóndor, despertará el jaguar más grande que representa la unidad de nuestra América Latina y la fuerza de este pueblo que resiste, persiste e insiste por la justicia social, por la paz y porque todo el mundo pueda vivir tranquilo en su tierra, trabajándola y alimentando al mundo. A ustedes toda nuestra admiración, agradecimiento y fuerza. Que sean 30 años más de lucha por una Colombia soberana, por un territorio libre de injerencias y por una Colombia profundamente democrática en la lucha de los obreros, de los estudiantes y de los campesinos por una nueva Colombia. Muchísimas gracias.